quiero hablar un poco acerca de la fe, porque a mí siempre me vaya a escuchar hablando de fe, casi siempre. Y para eso quiero llevaros a la palabra de Dios, a lo que dice Dios en Santiago 4:7. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La verdad que nosotros como hijos de Dios lo tenemos aquí muy sencillo. Solamente tenemos que someternos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y quiero hablaros del diablo, quiero hablar del demonio, quiero hablaros de Satanás. Satanás es muy real y nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es el Dios de este mundo y está detrás tuya deseando robarte, matarte y destruirte. Satanás está detrás tuya deseando robarte lo que te da gozo, robarte una unión con tu familia. Satanás está detrás tuya robándote la alegría que tú deberías de tener, quiere meterte en tristeza, quiere que tú vivas en soledad, quiere que tú vivas en depresión. Satanás quiere que tú pienses que todo el mundo está en contra tuya. Satanás quiere que tú tengas ganas de morirte todos los días, que no tengas ánimo para seguir adelante. Satanás quiere que tú estés hundido en el lodo cenagoso y no salgas de él. Esa es la voluntad, el deseo más grande de Satanás contra ti. Ese es el deleite de Satanás para con tu vida. Quiere mantenerte en ignorancia, darte un poquito de felicidad, pero después de esa felicidad que te vayas a tu habitación y se te caiga el mundo encima. Y que cuando estés en esa habitación digas con tu corazón: sí, me lo pasé bien anoche, pero ahora vuelvo a estar solo. Eso de lo bien que me lo pasé, es las risas que me dieron mis amigos por hacer cosas que a mí no me gustan, ahora ya vuelvo a estar en la misma situación que estaba. Satanás hace uso de todo ese tipo de cosas. Él te da un poquito de felicidad para después hundirte más hondo de lo que tú estabas. Y lo hace mediante el engaño, porque Satanás es el Dios de este mundo. Jesucristo no es el Dios de este mundo. Esa es la gran mentira que el diablo ha metido en este mundo. A la gente le hace creer que todas las catástrofes que ocurren en el mundo, que si viene un terremoto, que si viene una gran destrucción a una nación, como pueda ser un huracán, y hay personas que mueren, entonces, ¿qué ocurre? Que la gente dice: bueno, si Dios es bueno, ¿por qué ha permitido esto? No, Dios no ha permitido eso. Ciertamente lo ha permitido Dios, pero no nuestro Dios, no Jesucristo. El Dios de este mundo ha permitido eso. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Satanás. Yo quiero que tú analices una situación en tu vida, que tenga ese discernimiento espiritual. Si esa situación roba, mata y destruye algo en tu vida, no está Dios permitiéndolo, como mucha gente dice. No está Dios controlando la situación mientras te roban, matan y destruyen. No, no es Dios. Es el Dios de este mundo, que el Dios de este mundo es Satanás. Bueno, la gente que no conoce del Señor, que no le ha rendido su corazón a Jesús, hace lo que quiera y le pasan cosas malas y después dice: bueno, es que si Dios es bueno, ¿por qué permite que los niños sean violados? Si Dios es bueno, ¿por qué permite las guerras? Es que no estamos hablando del mismo Dios. El Dios de este mundo vive escondido, vive en tinieblas, vive haciendo y deshaciendo y además enfrentando a esta creación con su Dios original, que es Jesucristo. ¿Cuál es el punto? Yo he empezado hablando de Santiago 4:7. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo hemos expuesto un poquito de lo que es. El diablo es el que está detrás de todo lo que roba, mata y destruye. Bueno, pues ¿qué es lo que dice Dios que tenemos que hacer con respecto al diablo? Y yo quiero que te pares en lo que acabo de decir. Acabo de decir qué es lo que dice Dios. Mucha gente te va a decir lo que ellos piensan, mucha gente te va a decir lo que una vez le funcionó, mucha gente te va a decir lo que vieron un vídeo en YouTube y fue espectacular y le sorprendió y te van a decir: no, eso es lo que funciona. O mucha gente habrá leído libros de guerra espiritual y te dirá: esto es lo que funciona porque yo me he leído un libro de guerra espiritual y eso es lo que dice el libro de guerra espiritual. Pero yo te estoy hablando de lo que dice Dios. Lo que dice Dios está muy por encima de todo lo que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios con respecto al diablo que tú tienes que hacer con respecto al diablo? Primer punto, yo supongo que todos aquí estamos sometidos a Dios y que lo damos por hecho. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que hacer una cosa: resistir al diablo. Resistir, esta es la palabra. Tú tienes que resistir al diablo. Resistir. No tienes que luchar, no tienes que pelear, tienes que resistir. Es muy diferente. Es muy diferente. No es mi opinión, yo te estoy diciendo lo que Dios dice. Yo no te vengo a obligarte a creer, yo simplemente te abro la palabra de Dios. Si tú la quieres creer, puedes creerla y va a tener resultados. Tu fe va a funcionar.
Entonces, someteos pues a Dios, suponemos que todos están aquí sometidos de corazón a Dios y ahora tenemos que hacer algo nosotros, resistir al diablo. Y te voy a decir por qué no es pelear. Porque tú no puedes pelear contra un enemigo que ya está derrotado. Tú no puedes pelear contra un enemigo que Jesucristo ya venció. Entonces, si tú estuvieses peleando contra ese enemigo, si tú estuvieses peleando con un enemigo que Jesús ya venció, tú estarías diciendo, no, tu victoria Jesucristo no fue suficiente, tengo que venir yo y vencerlo de nuevo. No, pero no es eso lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice resistir. Entonces, vamos a hacer uso de lo que Dios dice, porque lo que Dios dice funciona, lo que la religión dice no funciona, lo que los hombres dicen no funciona. Dios dice que resistamos. Y viene aquí lo tercero, si tú resistes al diablo, huye de ti. Huye de tu familia, huye de tu camino, huye de esas noches eternas en las que tienes insomnio y no puedes dormir, huye de todos esos momentos en los que el diablo te pone miedo, duda, incredulidad. Huye de tu familia cuando quiere desunirla, cuando quiere dividirla. Huye de tus hijos cuando los quiere meter en droga. Huye de tu ministerio cuando quiere el diablo que sea un ministerio seco. Huye de todo tu camino. Y no dice que se va, dice que huye. Huye espantado. El diablo huye de ti. Huye de ti si tú tan solamente haces una cosa. Resistes al diablo. Yo sé que se me está entendiendo y yo sé que te está entrando en la espalda el agua como le puede entrar el agua en la espalda de un pato cuando va nadando. Yo sé que te estás empapando un poquito bien de lo que te estoy diciendo. Resistir. Y tenme paciencia porque vamos a entrar en eso. Resistir. Y bueno, te vendrá alguien y te dirá, no, es que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en lugares celestiales. Bueno, yo te voy a decir, hermano, vámonos a lo que dice Dios. Tenemos lucha contra huestes espirituales, sí, lucha. ¿Y en qué consiste esa lucha? Pues vete al libro de Efesios, que es donde lo menciona. La lucha consiste en 4 cosas. Estar firme, resistir, estar firme y estar firme. Ahí te lo dice. En el mismo capítulo donde te dice que nuestra lucha es no es contra carne ni hueso, sino contra huestes de maldad en regiones celestiales, cuando te dice que la lucha esa te explica y te describe cómo es esa lucha. Y te dice 4 veces esto, te dice estar firme, resistir, estar firme, estar firme. Léete ese capítulo y vas a encontrar estas 4 cosas que te acabo de decir. Por eso la gente se cree que tienes que ir tú y pelear contra Satanás y Satanás los vence. ¿Por qué? Porque se salen de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La palabra es la voluntad de Dios. Tú no puedes pelear contra el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo ya está derrotado. ¿Qué tienes que hacer contra el diablo? Resistir. Resistir, estar firme. Firme y resistir. Esa es tu lucha. Esa es tu batalla. Tu batalla no es vencer, porque ya está vencido. Tu batalla es estar firme. Y te voy a poner un ejemplo. Se te presenta un mes difícil, se te presenta una economía que va disminuyendo, se te presenta que tienes el bolsillo vacío, pero la palabra de Dios dice que Él suple todas tus necesidades conforme a las muchas riquezas de tu gloria. ¿En qué estás firme? ¿En el miedo a que te falte? ¿En la incredulidad de que Dios no cumplirá su palabra? ¿O estás firme en que efectivamente no me falta nada y mi Dios suple todas mis necesidades conforme a las muchas riquezas de tu gloria? ¿En qué estás firme? Yo creo que me estás entendiendo. ¿En qué estás firme? Esto es estar firme y esto es resistir al diablo. Porque la voluntad del diablo es que tú estés en miseria. La voluntad del diablo es que tú estés... que no tengas finanzas y que estés pidiendo prestado a todo el mundo y que quieras estar avergonzado. La voluntad de Dios es tenerte en miseria financiera. No sé si tú lo sabías, sí. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y qué tienes que hacer tú? Estar firme y resistir. Bueno, sí, me miro el bolsillo, está vacío, tengo una pelusa, pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él suple mis necesidades, que Él se preocupa por mí, que nada me faltará. ¿En qué estoy firme? ¿En la pelusa del bolsillo o en lo que Dios dice? Esta es la batalla. Esto es resistir al diablo. Esta es la batalla en la cual tú estás llamado a pelear. Y además no es solamente pelear, tú estás llamado a vencer. Cuando tú te paras firme en la palabra de Dios, cuando tú te paras firme y dices, no me muevo por lo que veo, no me muevo por lo que siento, no me muevo por la evidencia que está delante de mi ojo. Cuando tú te paras firme así, hermano, el diablo huye de ti. El diablo huye espantado y aterrorizado de ti. Hermano, sí que huye. Sí que huye. ¿Por qué? Porque tú tienes viviendo a Cristo Jesús. Porque tú tienes la palabra de Dios dentro de tu corazón. Y tú tienes el poder de la vida y de la muerte en tu confesión.
¿Qué vas a confesar? ¿Duda? ¿Miedo? ¿Incredulidad? ¿O qué vas a confesar? ¿Lo que Dios dice? Pues yo te digo que tú vas a tener lo que tú digas. Vas a tener lo que tú digas. Es así de sencillo. Vas a tener lo que tú digas. Con tu boca, lo que tú confieses, eso es lo que se va a saciar tu vientre. Porque el poder de la vida y de la muerte para tu vida, en el área de la finanza, en el área de la salud, en el área familiar, en el área del ministerio, en el área sentimental, está en tu boca. Está en tu boca. ¿De qué te sirve meterte a orar, a ayunar, y si después de cuando sales de orar y ayunar empiezas a confesar incredulidad? Espero que Dios me haya escuchado. Espérate, ¿cómo que espero que Dios me haya escuchado? Si Dios dice que oye la oración del justo, si Dios dice clama a mí y yo responderé, no dice clama a mí y quizás responda, no, dice yo responderé. Entonces, ¿de qué te sirve la oración y el ayuno si no tienes fe? Y aquí voy, hemos empezado hablando Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Va a huir el diablo de ti. Si lo haces al método de Dios, va a huir de ti. Efectivamente, hermano, va a huir de ti, va a huir de tu familia, va a huir de tu esposo, va a huir de tu hijo, va a huir de tu ministerio, va a huir de tu casa y va a huir espantado y aterrorizado. Va a huir. Hermano, esta es una buena noticia. El diablo va a huir de tu vida. Ese diablo que te quiere meter en depresión, en desánimo, que te trae insomnio por la noche, va a huir. Si tan solamente crees. Si tan solamente crees. Tú no sabes que no hay nadie que pueda hacerte frente a ti, que me estás viendo en todos los días de tu vida, si tan solamente crees. Nadie puede hacerte frente en todos los días de tu vida si tan solamente crees. Bueno, y te quiero enseñar rápidamente cómo resistir al diablo. ¿Cómo resistir al diablo? Porque ya nos hemos dado cuenta de que el método de Dios para que el diablo huya de nuestra vida es resistirlo, no es pelear, es resistirlo. Bueno, pues vámonos a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Y por favor yo te voy a pedir que prestes atención a lo que Dios dice. Porque al final la fe funciona cuando es lo que Dios dice. No es cuando lo que tú piensas, no es cuando lo que tú deseas, no es cuando es tu opinión, no es cuando es la opinión de la mayoría, no es cuando he visto alguien que era muy convincente y sonaba muy bien. No funciona la fe ahí. La fe funciona por oír la palabra. Y yo te voy a hacer escuchar la palabra. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Escucha bien lo que dice ahora, versículo 9. Al cual resistid, lo que hemos estado hablando ahora, y escucha bien, resistid firmes en la fe, resistid firmes en la fe. Tú resistes al diablo en la fe, no resistes al diablo en esperanza. Espero que ocurra algo, espero que el diablo huya de mí, no sé, así no se resiste al diablo según Dios. Se resiste al diablo en fe. Y la fe es contrario a lo que ves, la fe es contrario a lo que sientes con el cuerpo, la fe es contrario a la evidencia que está delante de ti. En esto es lo que tú estás firme y resistes al diablo, en la fe. Tú resistes al diablo en la fe, no lo resistes en amor. No, yo sé que todos nosotros somos muy educados aquí, que somos muy corteses con el otro hermano, tenemos mucho afecto fraternal, nos queremos mucho, yo sé, pero tú no puedes ser educado con el diablo. Cuando un diablo viene a tu familia y quiere meterle una enfermedad a tu padre para matarlo y llevárselo antes de tiempo, tú no puedes ser educado con el diablo. Es hora de que tú demuestres el carácter de Cristo, es hora de que tú le pises la cabeza a la serpiente. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo huye el diablo de ti? Resistiendo. ¿Y cómo se resiste? En la fe. Al diablo se le resiste en la fe. Y yo quiero hablarte en este día porque apenas estoy empezando. Si es que hablar de la fe, hermano, es como... Es un río que siempre está fluyendo con cosas nuevas. Nunca se detiene. Y bueno, dame un segundito. Si nosotros tenemos que resistir al diablo y solamente se le resiste en la fe, entonces quiero hablarte hoy de cómo debilitarte en la fe o cómo fortalecerte en la fe, no según mi opinión, sino según lo que Dios dice. Porque lo que Dios dice va a funcionar en tu vida. Y quiero hablarte de esto. ¿Cómo te fortaleces en fe y cómo te debilitas en fe? Bueno, pues la palabra de Dios nos dice cómo te debilitas en fe y cómo te fortaleces en fe. Y nos vamos a ir como ejemplo al padre de la fe, a Abraham.
Nos dice la palabra de Dios en Romanos 4, 19 y 20, cómo debilitarte en la fe y cómo fortalecerte en la fe. Y yo quiero que tú escuches. La fe, hermano, la fe, dice la palabra de Dios, que es lo que vence al mundo. La fe es lo que vence al mundo. Es imperioso, es vital, es de enorme necesidad que tú aprendas lo que es fe, que tú aprendas lo que es usar la fe, que tú aprendas a poner por práctica la fe. ¿Por qué? Porque la fe vence al mundo. Es la fe lo que vence al mundo. Y te digo que el Dios de este mundo es Satanás. Entonces, el Dios de este mundo tiene una obra que es robar, matar y destruir. Él tiene todo el deseo y todo el anhelo y está esperando a que tú resbales un poquitín y te descuides espiritualmente un poquitín para robarte, matarte o destruirte de alguna de todas las maneras que él va a intentar. Él quiere robarte, matarte y destruirte. Y fe lo vence. Fe lo vence. Entonces tú tienes que entender la fe. Mucha gente te dice, tienes que tener fe, sí, hermano, pero tú no sabes lo que es la fe. Me estás diciendo que tenga fe. ¿Fe en qué? No, Dios es bueno. La fe en que Dios es bueno no funciona. Sí, Dios es bueno, pero tú no puedes venir al diablo con fe de que Dios es bueno, diablo, suéltame. No, no puedes hacer eso. Tú tienes que entender bien cómo funciona la fe. Porque tú tienes fe. Tú dirás, bueno, yo es que no tengo tanta fe. Sí, sí tienes fe. Porque Dios dice que te ha dado espíritu de fe. Es como una persona que está delgada y dice, no, yo no tengo músculo. Sí, sí tienes músculo, solo tienes que ejercitarlo. Tienes que ir al gimnasio, ponerte con pesas y entonces empezarás a tener músculo. Ok, entonces, entendemos que tenemos fe, ¿verdad? Pues si tienes fe, vamos a empezar a fortalecernos en la fe. ¿Cómo se fortalece la fe? La fe se fortalece, según la palabra de Dios en Romanos 4:20, dice así, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, Abraham, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Cómo tú te fortaleces en fe? ¿Cómo te fortaleces en fe? Según Dios, no según los hombres. Según Dios y no según las religiones. Según Dios y no según una opinión bonita y convincente. Según Dios. ¿Cómo tú, que estás ahí conectado y estás viendo este vídeo, te fortaleces en fe? Pues te lo voy a decir de nuevo. Dando gloria a Dios. Y la palabra dando significa diciendo. Y gloria a Dios significa en las circunstancias. ¿Por qué? Por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes de que tienes un bolsillo que está vacío y tienes que hacer el pago del alquiler, de la renta y no tienes. ¿Por qué? Ok. Te mira el bolsillo y ¿qué vas a confesar? ¿Lo que ve en tu ojo o lo que Dios dice? Te ve la pelusa del bolsillo y tú con fe vas a decir gloria a Dios, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estás dando a gloria a Dios y esa confesión está aumentando tu fe. Tú quizás no lo sientas, tú quizás no lo veas, pero es lo que Dios dice y funciona. Te vuelve a mirar el bolsillo y vuelve a decir, gloria a Dios, que Él suple todas mis necesidades conforme a las muchas riquezas de tu gloria. ¿Y qué estás confesando? Estás confesando victoria. No estás confesando incredulidad, no estás confesando duda, no estás confesando miedo, estás confesando lo que Dios dice. Eso es fe. Eso es fe, eso es fortalecerte en la fe. Y si no, bueno, mucha gente dirá, no, es que la fe no niega los hechos. Hermano, la fe exactamente hace eso, negar los hechos. Según la palabra de Dios, porque mucha gente dice, no, la fe no niega la realidad, la fe no niega los hechos. Hermano, sí lo niega, absolutamente sí. Dime tú si no, que es llamar a las cosas que no son como si fuesen. Eso es negar la realidad. Dime tú qué hace el débil diciendo fuerte soy. Eso es negar la realidad. Si la fe no niega los hechos, entonces el que escribió en los Salmos diga el débil fuerte soy es un mentiroso. Porque la palabra de Dios dice que toda la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no miente. Y no se equivoca, mucho menos. Diga el débil fuerte soy. ¿Qué está haciendo el débil? Está negando la realidad. Está negando lo que siente. Él se ve y se mira a sí mismo y se ve débil. Pero ¿qué está haciendo? Está confesando que es fuerte. ¿Por qué? Porque va a tener lo que diga. Va a tener lo que diga con su boca. El poder de la vida y de la muerte está en su boca. Su vientre se va a saciar de lo que diga su boca. Estoy viendo los comentarios que me están llegando. María, Victoria, bendiciones. Francheli, bendiciones. Ok, creo que se está entendiendo. Fortalecido en fe, ¿cómo? Dando gloria a Dios, diciendo, confesando. Y te quiero hablar cómo te puedes debilitar en la fe.
porque esto tienes que prestar mucha atención. ¿Cómo tú te debilitas en la fe? La fe que vence al mundo, la fe que vence al diablo que te quiere robar y matar y destruir. ¿Cómo te debilitas en fe? Bueno, pues no te voy a dar mi opinión, te voy a decir lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es en Romanos 4:19, dice, no se debilitó en fe, escucha bien, y no se debilitó en fe, está hablando de debilitarse en fe, y no se debilitó en fe, al considerar su propio cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de Sara. 2 puntos importantísimos. ¿Cómo te debilitas en fe? 1, considerando tu cuerpo. 2, considerando la circunstancia. Bueno, aquí lo dice, no se debilitó en fe. ¿Cómo no se debilitó en fe? Al considerar su cuerpo, que estaba ya casi muerto, el de Abraham, o al considerar la esterilidad de Sara, la circunstancia que le rodeaba. Abraham se miraba a sí mismo y decía, mi cuerpo ya no tiene vigor, ¿cómo voy a tener un hijo? Mi cuerpo ya no está fortalecido, me veo anciano, estoy casi muerto. ¿Cómo yo voy a tener un hijo? Bueno, pues él dijo, yo sí me siento así, pero no voy a considerar cómo me siento. Y si no voy a considerar cómo me siento, dime, ¿qué voy a considerar? Pues voy a considerar la palabra de Dios. Tengo una promesa. Abraham tenía una promesa, que iba a tener descendencia, que iba a tener un heredero. ¿Y qué consideró? Lo que Dios dijo. No consideró lo que sentía el cuerpo. Y después se va, y después de mirarse a sí mismo, considerarse a sí mismo, dice, bueno, voy a considerar las circunstancias a ver si mejora. Pero consideraba las circunstancias y veía que la esposa que tenía era estéril. Entonces la circunstancia y la evidencia que estaba delante de él, si la considera, se debilita en fe. ¿Por qué? Porque le dice no. Le invita a pensar no es verdad lo que Dios te ha dicho. O sea, si se considera su cuerpo, lo que él siente en su cuerpo, y considera lo que le rodea, se debilita en fe. Y esta es la clave para no debilitarnos en fe. Ni considere lo que sientes, ni considere lo que te rodea. Considera lo que Dios dijo. Porque si Abraham no consideró su cuerpo, ni consideró la circunstancia que le rodeaba, entonces dime qué consideró. ¿Qué consideró Abraham? Consideró lo que Dios dijo, consideró la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios funciona. La palabra de Dios siempre funciona. 100 de cada 100 veces la palabra de Dios funciona. Y la palabra de Dios funciona cuando tienes fe, no cuando la sabes. Porque tú puedes saber toda la palabra de Dios, que eso no te bendice. Saber la palabra de Dios no te bendice. Te voy a decir por qué. Porque Jesús se acercó un día a sus discípulos y les dijo, si sabéis esto, bendecidos seréis si lo hacéis, no si lo sabéis. Entonces, qué bien que está que sepas todas esas promesas de Dios, sí, pero si no actúas conforme a la palabra de Dios, si la palabra de Dios dice que no te preocupes y tú te lo sabes ese versículo y te preocupas, de nada te sirve. No eres bendecido. No te aprovechas de las bendiciones de Dios y Dios tiene el deseo de que te aproveches de las bendiciones de Dios. Dios quiere que tú disfrutes de las promesas de Dios. Él quiere que tú tomes todo lo que Cristo ha ganado para ti. El deleite de Dios es ver cómo un hijo disfruta lo que Cristo ha ganado para él. El deleite de Dios no es verte en enfermedad. No es plan de Dios que tú estés mal. No es plan de Dios que tú estés en desánimo, en tristeza. No es una prueba que Dios ha puesto en tu vida para que vivas en ella todos los días de tu vida. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es afligirte y meterte en humillación, en tristeza, en desánimo, que estés continuamente en soledad, aislado de los demás. La voluntad de Dios no es esa para tu vida. La voluntad de Dios es gozo, alegría, paz. La voluntad de Dios es buena. Tú no sabes que Jesucristo te ama y te ama con sentido común. El sentido común de nuestro Señor Jesucristo es que tú estés bien. Porque si un padre da cosas buenas a su hijo, un padre malo aquí en esta tierra da cosas buenas a su hijo, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará cosas buenas? Escucha bien, cosas buenas. Y yo quiero que tú pienses, una familia unida, siempre teniendo para comer, siempre teniendo para pagar los gastos, con un buen coche, ¿eso es una cosa buena? Yo creo que es una cosa buena. Pues Dios desea que tú tengas cosas buenas. Claro está que Él va a preparar tu corazón, pero Él desea que tú estés bien, que tú tengas cosas buenas y que todo eso sea una añadidura a tu vida. Entonces, no tienes que debilitarte en fe al considerar ni tu cuerpo ni las circunstancias. De hecho, lo que tienes que hacer es no considerarlo. Sí, va a estar ahí. ¿Y qué? ¿Y qué que esté ahí? No importa que esté ahí, yo voy a considerar la palabra de Dios. Porque esto es lo que va a hacer que tú te fortalezcas en fe. Esto es lo que va a hacer que tú no te debilites en fe. Y hermano, te estoy diciendo que la única manera de que tú salgas de estar golpeado, derrotado, en tristeza, en desánimo, es que empiezas a usar la fe. Y la fe se usa así.
Te quiero hablar rápidamente de Lucas 17, versículo 5 y versículo 6. Y te voy a decir por qué. Los discípulos entendieron el poder de la fe. Los discípulos entendieron lo importante que era la fe. Entonces, un día se acercaron los discípulos y le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Yo quiero que tú te pares y entiendas esto. Los discípulos que seguían a Jesús no le dijeron, danos poder. No dijeron eso. Le dijeron, aumentanos la fe. Aumentanos esa fe con la que tú te mueves, Señor Jesús. Aumentanos la fe con la que los enfermos son sanados. Porque cuando un enfermo es sanado, yo veo que tú le dices, tu fe te ha sanado. ¿Y qué es eso de la fe, Señor? Eso necesito que tú lo aumentes en mí. Así se acercaron los discípulos a Jesús. Porque entendieron que la llave de que tú recibas todas las cosas buenas que Dios tiene para ti es la fe. Entonces los discípulos, siendo listos, no siendo tontos, como así decirlo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, yo quiero esa llave. Yo quiero que tú aumentes esa llave que abre todas las puertas. Esa llave que agrada a Dios. Esa llave que vence al mundo. El mundo que quiere robarme, matarme y destruirme. Yo quiero que tú aumentes esa llave en mí. Auméntame la fe, Señor Jesús. Así se acercaron los discípulos a Jesús. Entendieron la clave. Entendieron cuál es la clave. Y Jesús les dijo, ok, siéntense y escuchen. Como dijo Jesús, oye y entiende. No solamente escuche, sino que oiga uno y después dos, entienda. Escucha bien. ¿Cómo se aumenta la fe? Esta es la respuesta de Jesús. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este monte, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Aquí está una de las mayores revelaciones que Jesús dio acerca de la fe. ¿Cómo se aumenta la fe? Son 3 puntos. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿A qué se refiere Jesús que si tuvieras fe como un grano de mostaza? Un grano es una semilla prácticamente. Un grano de mostaza es una semilla de mostaza. ¿Y qué significa? ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando dice semilla? Se refiere a la palabra de Dios. La palabra de Dios te está diciendo, Jesús les dijo a sus discípulos, si tuvieses una semilla en tu corazón, si tuvieses un versículo bíblico en tu corazón, si tú creyese un versículo de lo que yo tengo en mi palabra, si tú lo creyese, aquí viene la clave. Podrías decirlo. Escucha bien, lo dijo Jesús, no lo digo yo. Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo lo hacemos? Si creyese en un versículo y lo confesase, entonces te obedecería. Los 3 puntos. Cree en la palabra de Dios, confiesa la palabra de Dios y te va a obedecer. Lo dijo Jesús, si tuviese una semillita en tu corazón y la confesase, si lo confiesa ese monte, te obedecería. Y aquí esto también es maravilloso porque dice que lo confesases al monte, que tú lo hablases al monte. Cuando Jesús se acercó al profeta, creo que era Ezequiel, si no mal me recuerdo, y le dijo, ¿vivirán estos huesos secos? Y el profeta le dijo, pues tú lo sabes, Señor. Y le dijo Dios, bueno, pues profetízale tú a los huesos secos. No, a veces esperamos que Dios haga algo cuando es Dios a nosotros diciéndonos que tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que enviar estas palabras de vida. Mira, hermano, la fe se expresa así. Se expresa así. Lo que vence al mundo se expresa de esta manera. Lo crees con tu corazón, lo confiesas con tu boca y actúas con lo que has confesado. Te voy a poner un ejemplo. Creo en mi corazón. Imagínate, tengo una dolencia en mi espalda. Y tengo una dolencia fuerte que me está robando el trabajo. Y me está robando, por causa de eso, me está robando la economía. Y me está dejando muy mal. Bueno, pues tengo una dolencia en mi espalda. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el Señor Jesús llevó mis dolencias. Eso lo dice la palabra de Dios. Tengo esa semilla en mi corazón. La creo en mi corazón, punto número 1. Y después yo digo, bueno, pues yo no recibo esta enfermedad, yo no recibo esta dolencia, porque la palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos sanados y que por su herida fuimos sanados, que Él llevó mi enfermedad y tomó mis dolencias. Como Él tomó mis dolencias, yo no recibo esta dolencia y en el nombre del Señor Jesús, desde esta misma hora, yo estoy sano. Y te pones firme en esa palabra. Ok, lo has dicho. Y le puedes decir a la enfermedad, a la dolencia, te vas de mi cuerpo. Y la dolencia se va. ¿Qué ocurre? Empiezas a considerar tu cuerpo después de haber dicho eso y sigue el dolor. Ah, pero es que no te puedes considerar el cuerpo.
Después consideras la evidencia y dices tú, no me puedo mover como me movía antes, sigo con el dolor. Pero es que tú no estás llamado a considerar las circunstancias ni a tu cuerpo, porque si no te debilitas en fe. Bueno, ya has confesado que estás bien. Entonces, vámonos al tercer paso. Como tú ya estás sano porque te has declarado sano, porque la palabra de Dios dice que la sanidad te pertenece, entonces si estás sano, ¿una persona sana puede trabajar? Sí puede trabajar. Bueno, pues con toda tu dolencia en la espalda, te acercas a tu jefe y le dices, jefe, estoy bien, voy a empezar a trabajar. Y la dolencia te está diciendo, no, aquí estoy yo todavía en la espalda. Pero tú estás diciendo con la boca, no, la dolencia la llevó mi Señor Jesús, a ver quién lleva razón, a ver que es verdad. Y bueno, y como tú has confesado que estás sano, actúas conforme a lo que has confesado. Actúas conforme a lo que has confesado. ¿Te has declarado sano en el nombre del Señor Jesús? Sí, estoy sano. Bueno, pues como estoy sano y una persona sana puede trabajar, yo voy a trabajar. Y el dolor sigue ahí. Y tú estás haciendo lo que una persona sana podría hacer porque tú crees que estás sano. No estoy diciendo que tú sientas que estés sano. Y cuando tú actúas en fe, porque esto es fe, cuando tú actúas en fe, entonces tu fe funciona. Y te aseguro, y te lo digo por experiencia, que viene un momento en el que viene el sentir. Viene un momento en el que la dolencia se va de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque Jesús llevó tus dolencias. Tú no llevaste tus dolencias, Jesús llevó tus dolencias. Y como has tenido fe, ha abierto la llave de la sanidad. ¿Cómo se expresa la fe? Lo crees con tu corazón, lo confiesas con tu boca y después de haberlo confesado, actúas con lo que has confesado. Esto funciona, hermano, te voy a decir cuántas veces funciona esto. Esto funciona 100 de cada 100 veces. ¿Por qué? Porque Dios no miente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no falla. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios le rodea. ¿Por qué? Porque Jesucristo llevó nuestras enfermedades, tomó nuestra dolencia y por su herida nosotros fuimos sanados. No dice seremos, dice fuimos sanados. Y cuando dice fuimos, dice está dependiendo de ti, no depende de Dios. Él ya envió su palabra y Él ya te sanó. Su palabra es Jesucristo. Él cargó tus enfermedades, Él cargó tus dolencias, Él lo hizo todo por ti. Ahora depende de ti. Ahora depende de ti. Perdón. Y entonces tienes que entender esto. Depende más de ti que de Dios. Y así es como funciona la fe. Mucha gente dice, bueno, voy a orar y voy a ayunar hasta que esto funcione. Y nunca acaba funcionando. Nunca acaba funcionando. ¿Por qué? Porque es la fe lo que vence al mundo. Es la fe lo que vence al mundo. En la fe no hay esfuerzo. No hay esfuerzo físico. En la fe no hay esfuerzo. En la fe es recibir un regalo. Dime tú qué tienes que hacer para merecer una sanidad. Si ya lo hizo Cristo para ti. Si ya es tuya. La sanidad es tuya. La sanidad es tuya. Te pertenece. Y depende de ti recibirla o no. Por ejemplo, la provisión también es tuya. Y tú tienes el derecho de reclamarla. Tú tienes el derecho de reclamarla. Entonces, vamos a hacer uso de la fe. Vamos a hacer uso de la fe. Porque tú, hermano, tienes la fe divina. Y yo te quiero invitar a que tú empieces a ponerla por práctica. Porque quizá tú ahora mismo estés en un nivel de fe que sea básico. Pues empieza en ese nivel de fe. No tienes por qué empezar en un nivel de fe de tener en el escalón más alto, no. No, tú tienes que empezar a tener fe. Mira, os quiero contar una experiencia que leí acerca de la doctora Lily Yeomans. Ella fue una mujer de Dios que Dios usó en sanidad de una manera terrible aquí en la nación de Estados Unidos hace casi 120 años, más o menos. Ella se llamaba doctora Lily Yeomans, era una doctora. Y bueno, Dios la usaba en sanidad de una manera terrible, pero la usaba en la unción y en la fe, pero sobre todo la usaba en la fe, porque uno de los mayores errores es creer que un hijo de Dios solamente es sanado por medio de la unción. No, él es sanado por medio de la unción o por medio de la fe. Hay dos caminos para ser sano. Puede ser sano por medio de la unción del Espíritu Santo, cuando él usa un instrumento, a un vaso, y que el vaso se mueve con el don de sanidad, y Dios en su soberanía sana a unos y la gente se goza con ello y viendo la sanidad y diciendo, wow, Dios es poderoso. Pero no quiere decir que Dios sane a uno y Dios no sane a otro. No, Dios sana a todo. Dios sana a todo.
Lo que pasa que unos son sanados por medio de la unción y otros son sanados por medio de la fe. Tú puedes ser sanado por medio de la unción o por medio de la fe. Dios se mueve de manera soberana con los dones del Espíritu Santo en los servicios en la iglesia y gente es sanada. Y eso no quiere decir que tú, que hayas estado en un servicio y no hayas sido sanado, no quiere decir que Dios no te quiera sanar a ti, porque el diablo viene y te pone en la mente. ¿Ves cómo Dios ha sanado a mucha gente y a ti no te ha sanado? ¿Ves cómo Dios sí hace acepción de personas y tú eres diferente a todos ellos? Y te empieza a poner en la mente, bueno, es que Dios querrá que yo viva esta enfermedad para ser más humilde, para ser más... Al final, la enfermedad no saca lo mejor de cada persona, la enfermedad saca lo peor de cada persona. Y esa es una de las maneras en las que Dios se mueve, por medio de la unción. Pero Dios ha dispuesto la sanidad para todos los hijos de Dios. Y esta es la segunda forma que que el diablo le ha querido robar a la iglesia de Cristo para ser sano. La primera forma es la unción, por medio de los dones de sanidad del Espíritu Santo, en las que Dios se mueve de manera soberana y Él hace como quiere. Y la segunda es la fe. Y la fe está disponible para ti. Bueno, a lo que voy. Os cuento la experiencia de la doctora Lily Yeoman. Esta doctora una vez estaba dando clases acerca de cómo ser sano por medio de la fe, no solamente por medio de la unción. Entonces, una persona que estaba en ese estudio bíblico se acercó a la doctora Lily Yeoman y le dijo, quiero que ore usted por mí. Y ella le dijo, bueno, sí, ¿qué es lo que necesita? ¿Por qué quieres que ore? Y este hombre le dijo a la doctora, tengo un resfriado y quiero que ores por mí. Y la doctora Lily Yeoman se quedó así súper seria diciendo, ¿tú tienes un resfriado? Y el hombre dijo, sí, yo tengo un resfriado. Y la doctora se quedó así, ok. Bueno, pues no importa lo que llore por ti, tú no te vas a sanar. Y el hombre dijo, ¿qué? Yo no me voy a sanar, pero si Dios te usa a ti en sanidad de manera terrible, yo lo veo con mi ojo. Y le dijo, sí, pero es que la sanidad depende de tu fe, no depende de mi poder. Y tú acabas de confesar que tienes un resfriado. Y le dijo, ¿y qué tengo que decir? Y dijo, bueno, el diablo te quiere poner un resfriado. Y cuando tú has confesado que lo tienes, lo has hecho tuyo. Entonces tú tienes un resfriado. Yo no puedo orar por ti para que te sanes porque es tuyo. Tú lo tienes, tú estás confesando que lo tienes. Y yo no te puedo decir, yo no puedo romper tu voluntad en cuanto a tu confesión. Has dicho que tienes un resfriado, te vas a quedar con el resfriado. Si quieres, le explicó la doctora Lily Yeoman, si quieres, yo puedo orar por ti para que Dios te libre de la atadura de Satanás. Porque eso es por lo que yo puedo orar por ti, para que te libere de Satanás y dejes de confesar que tienes lo que el diablo te quiere poner. ¿El diablo te quiere poner miseria? Bueno, pues si tú dices, tengo miseria, tienes miseria. No importa lo que yo ore por ti, tú vas a tener lo que digas. Jesús dijo en Marcos 11:23, cualquiera que dijere y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga será hecho. Marcos 11:23 dice que Jesús dijo, tú vas a tener lo que diga. ¿Tienes un resfriado? Tienes un resfriado. Yo no puedo orar por ti porque lo tienes, lo estás confesando. Entonces el hombre se quedó así, es verdad, es cierto lo que me estás diciendo. Estoy recibiendo lo que el diablo quiere darme. Y le dijo, ¿y qué tengo que hacer? A la doctora Lily Yeoman. Y la doctora le dijo, bueno, te voy a explicar lo que tienes que hacer. Escucha muy bien. El diablo quiere ponerte un resfriado. ¿Qué tienes que hacer tú? Pues confesar lo siguiente. No, yo no tengo un resfriado. El diablo quiere ponerme un resfriado. Tengo síntomas de moco, tengo síntomas de garganta, sí, tengo síntomas de como un poquito de fiebre, pero yo no lo recibo. Está ahí en el cuerpo. ¿Pero y qué? Yo no soy un cuerpo, yo soy espíritu. Entonces el diablo quiere ponerme un resfriado, pero yo no lo recibo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que le dijo la doctora Lily Yeoman. Y eso, hermano, funciona 100 de cada 100 veces. Porque eso es fe. Estoy tratando de enseñarte fe. Hermano, tú que estás ahí conectado, estoy tratando de enseñarte fe. Esto vence al mundo. Esto vence cualquier circunstancia que se enfrente delante de ti. Cuando tú empiezas a tener síntomas de resfriado, síntomas de gripe y vengan y te digan, hoy creo que te estás resfriando, creo que te estás poniendo con gripe. Tú tienes toda la autoridad de decir, no, yo no tengo gripe, yo no tengo un resfriado. El diablo está tratando de ponérmelo, pero yo no lo recibo, yo estoy sano. Y con los moqueando, te aseguro que los síntomas te dejan al momento. Me acuerdo yo, hermano, quiero comentaros que yo fui a Minnesota una vez y eso está lejos de aquí, está como 8 horas y media más o menos conduciendo, manejando en carro, en coche.
Y yo me acuerdo que en ese mismo carro yo acompañado a hermanos de la iglesia, porque yo acompañé a un hermano a predicar, y los dos se pusieron con una gripe, hermano, que compramos todos los tipos de pastillas, compramos todos los enjuagues que había, todas las medicinas, y yo los tenía drogados a los dos hermanos. Ellos iban hasta arriba de pastillas y tenían que uno tenía que predicar y bueno, un lío enorme. Bueno, ¿y qué ocurre? Es que se nos levantó el diablo de una manera grande. Y fíjate, yo te estoy hablando de un hermano que Dios usa bastante en profecía y en liberación. Y Dios lo usa. Pero no, al lugar donde fuimos, la atmósfera estaba un poco difícil y dura para la gente que no conoce la fe, no para mí. Y me acuerdo yo que teníamos el hotel en una acera y enfrente de la acera había una iglesia masónica. Y sí había bastante resistencia y bueno. Y estaban malísimos los dos. Y tenía que predicar el hermano. Y estábamos nosotros para ayudarle. Bueno, pues con todo. Y tú imagínate las dos personas llenas de gripe, llenas de microbios, de enfermedad, viroso y todo, que en un carro, encerrado durante 8:30, en un trayecto, que ni abrir la ventana puede porque hacía frío. Pues los dos estaban tosiendo, estornudando. Yo iba manejando y yo me acuerdo que cuando ellos tosían y estornudaban, el viento me pasaba por aquí, por el cuello, hacia adelante. Y yo decía, Dios mío, yo tendré lo que diga. Y bueno, ¿qué ocurre? Que eso fue a la ida. Y a la vuelta se pusieron incluso peor. No pudo predicar el hermano bien, yo tuve que ayudarle y a la vuelta estaban fatal los dos. Estaban empastillados hasta arriba, que malísimo, pero malísimo, hermano. Yo los veía y parecían que yo no sé qué. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que fueron, no sé, casi 15 horas metido en un coche con las ventanas subidas y un fin de semana entero en una misma habitación, durmiendo en la misma habitación prácticamente, durmiendo prácticamente en la misma cama, usando el mismo baño. Y yo recuerdo que se presentó la opción de fracasar o vencer. ¿Y cuál fue esa opción? ¿Cuál fue el punto de inflexión en el que yo habría tenido lo que dije? Bueno, a la vuelta, uno de los hermanitos me dijo, bueno, Tony, creo que te vas a poner igual de malo que nosotros. Si yo hubiese dicho, sí, es verdad, bueno, a lo mejor un poco menos, espero que un poco menos, o espero que no me ponga así de malo, si yo hubiese confesado eso, hermano, yo me pongo malo. Me pongo como ellos, me pongo peor, me pongo con fiebre, me pongo con gripe, con moco, con garganta. Me pongo malísimo si yo hubiese confesado eso. ¿Pero qué hice yo? Intentando sujetar ese miedo que estaba tocando la puerta. Intentando no, haciéndolo. Manteniendo la duda a raya. Porque mi mente me decía, lo vas a tener, vas a estar enfermo, vas a estar igual que ellos, vas a tener que perder una semana de trabajo. ¿Qué hice yo? Dije, no. Yo no voy a tener nada de eso y lo vaya a ver la semana que viene, que yo voy a estar bien y yo no me voy a poner nada malo. Yo confesé eso. Hermano, ¿por qué? Porque yo tengo la fe. Yo tengo fe y tú también la tienes. Pero ¿cómo se libera la fe? Confesando. La fe no sirve de nada en el corazón. La fe sirve cuando la desatas, cuando la liberas y la liberas por medio de tu confesión. Te quiero decir que me vinieron incluso síntomas de que me estaba poniendo medio así y yo dije, no lo tengo. ¿Por qué? Porque confesé que no lo tengo. Hermano, yo te digo que eso científicamente es imposible que yo no me pusiese igual de malo que ellos. Es imposible. Pues me quisieron tocar la puerta los síntomas y yo les dije, síntomas no recibo, hasta luego. Y conforme yo confesé, yo estoy bien, así mismo se fueron todos los síntomas. ¿Por qué? Porque liberé mi fe. Y la fe vence a lo que me quiere robar, matar y destruir. Una enfermedad así no me trae nada bueno. Yo no lo quiero recibir. Pues bueno, pues así es como yo lo rechacé. Hermano, la fe funciona. La fe en la palabra de Dios funciona. La fe en la palabra de Dios funciona. No tienes por qué temer nada. La palabra de Dios funciona siempre. Si tú tienes fe en la palabra de Dios, tu fe va a funcionar. Yo quiero decirte que tu fe sí funciona. Y no te venga abajo si al principio no funciona, si falla en algo y no sabes lo que es. No te venga abajo. Yo te digo que he fallado muchísimas veces y no he dejado de intentarlo. Hasta el punto de que la fe se ha ido perfeccionando. Ha ido alcanzando un nuevo nivel, mayores niveles. Hermano, la fe sí funciona. La fe sí funciona.
La fe sí funciona. Si la palabra de Dios dice, nada te faltará conforme a las muchas riquezas de tu gloria. Si tú te paras firme en esa palabra y dices, nada me faltará, bueno, te saca el bolsillo con la pelusa. Y la pelusa te mira desde abajo y te dice, sí te falta, no tienes nada. Bueno, pues mira, te quiero comentar algo rápidamente. Ya lo he contado antes, pero quiero comentarlo porque viene bien que lo cuente en este momento. Una etapa dura aquí en la que yo estaba en Estados Unidos, que apenas tenía $30 y necesitaba hacer una compra de comida grande. Yo cogí y dije, Señor, tu palabra dice que nada me faltará y que tú suples todas mis necesidades conforme a las muchas riquezas de tu gloria. Bueno, yo cogí esos $30, cogí mi carro, mi coche y me fui al supermercado, me fui al Aldi porque me gusta la comida europea. Y me fui allí y yo dije, Señor, yo voy a actuar en tu palabra. Porque de nada sirve que lo crea si yo no actúo en fe. Bueno, actuar en fe es esto. Tengo $30, voy a coger todo lo que necesito y no voy a mirar el precio. Porque tu palabra dice que nada me faltará y yo voy a coger lo que necesito. Pues yo empecé a llenar el carro y dije, Señor, yo no miro precio, yo necesito esto. Y no te creas tú que yo fui escaso, ni así, ni estrecho, no. ¿Lo necesito? Sí, lo necesito. Mi padre me lo paga. Y yo así fui. Y llegué a la línea donde se paga y con un carro bien de lo que necesitaba, siendo responsable, tampoco yéndome al extremo, pues yo empecé ahí a soltar las cosas en la línea, en la cinta esa que corre, y cuando veo el marcador, bueno, yo dije, ni quiero mirar el marcador. Hasta que no pasen todas las cosas, yo no voy a mirar el marcador. Y yo así, súper tranquilo. Bueno, no te voy a mentir, no estaba tan tranquilo. Estaba diciendo, no, Señor, nada me falta. Yo no sé qué va a pasar aquí, pero yo sé que nada me falta. Y bueno, pasa el marcador y me dice la persona, no, esto, me dice una cantidad. Y me dice, es más de $30. Y yo dije, Señor, ¿en qué he fallado? No es posible. No. Yo lo dije dentro de mí, porque tú puedes hablar con Dios sin mover los labios. Eso es otro tema. Yo dije, Señor, ¿en qué he fallado? Tu palabra lo dice, no, tu palabra no falla. Y yo con un poquito de, bueno, voy a estar en vergüenza. Empecé a coger latas de atún, que a mí me gustan las latas de atún para combinarlas con el arroz y la pasta. Y yo dije, bueno, quiero dejar algunas cosas. Y empiezo a dejar cosas. Y una mujer morena que habla inglés, que yo no le entendía de nada, con una mascarilla hasta aquí, me dice, no, tú no dejes nada, toma, échalo todo, yo te lo pago. Y yo diciendo, wow, Dios mío, tú no permites que a mí nada me falte. Y empezó la mujer diciendo, no, yo se lo pago, y me paga todo lo que yo necesitaba. Y después de haberme lo pagado, viene y me dicen, me empezó a hablar en un idioma que yo no sé qué era, no era en lengua, era inglés, pero no le entendía el acento. Y me dice, y me da la mano y me pone un billete. Y me dice, toma. Y yo diciendo, Dios mío, no es que solamente no me falte, es que me sobra. Eso es lo que Dios hizo con los panes en el desierto. Los discípulos, Señor, ¿y de dónde sacaremos tanto pan para tantas personas? Y Jesús diciendo, ¿que de dónde sacaremos? Tráeme un poquito de pan, vamos a partirlo. Y al final sobró. Nuestro Señor Jesús no cambia, Él mismo. Y solamente lo vas a conocer por medio de la fe. Cuando tú actúas en fe, cuando cojas todos tus sentimientos, que a veces tiembla tu cuerpo por creerle a Dios, y está permitido que tú tiembles por creerle a Dios. Cuando tú pongas tus sentimientos y digas, cuerpo, yo no te voy a atender. Cuando tu cabeza te empieza a decir, estás haciendo el ridículo, la gente se va a pensar que eres un falsante, la gente se va a dar cuenta que estás emocionado con la fe. Pero no, si tú crees la palabra de Dios, Jesús dijo mira, nuestro Padre te ama tanto, Dios te ama tanto, que todo lo que Él te ha prometido lo ha hecho tan sencillo que solamente te ha puesto un requisito para que tú accedas a ello. ¿Cuál es el requisito? Tan solamente cree. Él no te ha pedido que tú trabajes, Él no te ha pedido que tú hagas, Él no te ha pedido ningún tipo de ritual. Él te ha pedido solamente cree, porque Él está deseando dártelo. Él necesita que tú le creas para que tú lo recibas. Dios te ama tanto, Dios quiere que disfrutes tanto las maravillas que ha dispuesto para ti. Tú estás llamado, escúchame bien, tú estás llamado a caminar en sanidad, en salvación, en libertad, en dominio, en autoridad, en reposo, en gozo y en alegría. Tú estás llamado a caminar en eso.
Y solamente vas a entrar en ese mundo de plenitud de Cristo por medio de la fe. Solamente por medio de la fe. Así que, hermano, yo quiero que tú pongas tu mirada en lo que Dios dijo. Dios dijo que nos sometamos a Él. Resistamos al diablo. Y el diablo, escúchame bien, va a huir de ti. Si lo resistes en la fe, el diablo va a huir de ti. El diablo va a huir de ti. Eso es una buena noticia. Es como para que lo celebres. Es como para que le hagas fiesta en el desierto a Dios. Donde no ves, donde no sientes, alábale. Porque Él suple todas tus necesidades. Porque Él te ha prometido que tú vas a tener lo que diga. Si tú confiesas sanidad, vas a tener lo que dices. Si tú confiesas victoria, vas a tener lo que dices. Tú vas a tener lo que diga. Porque nuestro Dios no miente y Él te ama. Él es maravilloso y tú no tienes que hacer grandes rituales. Este es el requisito. Tan solamente cree. Cree. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz, hecho está. No tienes que hacerlo tú. Hecho está. Tan solamente entra. Entra en la comunión con Él. Entra en deleitarte con Dios y Él va a conceder los deseos de tu corazón. Él es maravilloso. Él es bueno. Cuando tú consideras a Jesús y su tremenda victoria, hermano, dime, ¿qué preocupación? Aunque un ejército acampe contra ti, no va a temer tu corazón. Aunque contra ti se levante guerra, tu corazón va a estar confiado. Jesús es maravilloso. Jesús está de tu parte. Jesús, si has tropezado, está diciéndote, levántate, no importa, mi sangre es más poderosa que tu tropiezo. Mi sangre te limpia de todo pecado. Mi sangre te dice, vuelve a intentarlo, yo estoy contigo. Él es maravilloso y Él está contigo. Él está deseando que tú le creas. Él solamente te pide, créeme, créeme que yo soy bueno y para siempre mi misericordia contigo. Créeme que yo quiero hacer grandes cosas contigo. Créeme que tus mejores días están por venir. Créeme que el desánimo, el desaliento, la tristeza, la preocupación, el afán no vienen de mí. Créeme que si tú estás quieto me vas a conocer. Créeme que yo tengo cuidado de ti, como lo dice la primera carta de Pedro. Yo tengo cuidado de ti. Yo veo los momentos en los que te sientes solo. Yo veo los momentos en los que te sientes triste. Yo veo que te sientes alejado de todas las cosas, pero créeme a mí que tú no estás solo ni un solo día de tu vida. Ni un solo día de tu vida, tú estás solo, créeme. Eso es lo que Jesús te dice. Y tú, si tan solamente le crees, te quiero decir, hermano, que Él está muy orgulloso de ti. Él está muy orgulloso de ti. Jesús se siente orgulloso de ti. Él te mira desde el cielo y te señala con el dedo y dice, ese es mi hijo, yo le amo. Yo lo confieso delante de mi Padre, yo lo confieso delante de los ángeles. Y Él es un guerrero de oración, Él es un guerrero de amor, Él es un promotor de mi misericordia. Así que, hermano, ya sí que sí, se está terminando el tiempo. Espero que todos estén muy bien. La verdad que Dios es maravilloso. Si te puedes quedar con algo de este live, quédate con esto. Pon tu mirada en Jesús. Él es maravilloso. Él es maravilloso. Así que ya sí que sí, hermanos, sin más, me empiezo a despedir. Espero que todos estéis muy bien. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima. Muchas bendiciones.